Le damos la bienvenida a Patricia Donaire, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, con quien vamos a conversar temas propios importantes de su sector. Pero antes, ministra, gracias por estar con nosotros. Le quería preguntar sobre su opinión en torno a la moción de vacancia que enfrentará el presidente, como se ha confirmado ya, este próximo lunes 9. ¿Cómo llega el Ejecutivo a esta coyuntura? El Ejecutivo llega fortalecido. El respaldo del presidente, si bien es cierto, no tiene una bancada dentro del Congreso, pero en los recorridos que hacemos en las regiones nos damos cuenta y percibimos y nos lo dicen que la bancada del presidente está en la población. En realidad, un pedido de vacancia reiterativo en un escenario de pandemia y circunstancias en una grave crisis sanitaria como la que estamos viviendo, realmente no nos parece prudente, y más aún cuando los fundamentos de la misma no corresponden a la interpretación correcta, a nuestro entender, de lo que se entiende por incapacidad moral. Creo que se está haciendo una absolutamente extensiva y convirtiendo a esta causal en un cajón desastre en el que se puede incluir cualquier presunta situación que pueda comprenderse como incapacidad moral. La ministra Naneira declaraba hace algunas horas al Comercio, me parece, que si ella creyera que el presidente no es inocente, o fuera culpable, mejor dicho, si no creyera que el presidente fuera culpable, no seguiría siendo ministra. ¿Es el caso también de Patricia Donaire? Le volteo la pregunta, en realidad, ¿usted cree que el presidente es inocente? La determinación de la culpabilidad o no del presidente lo va a señalar el Poder Judicial en su momento. Mientras tanto, a cualquier ciudadano que esté en un proceso de investigación le ampara la presunción de inocencia. Y es un principio constitucional que hemos dejado de lado y nos olvidamos de él para pasar de frente a culpar a una persona sin ni siquiera haberle escuchado la defensa dentro de la esfera que corresponde, que es la esfera del Poder Judicial. Me imagino que ha escuchado las declaraciones que ha dado la congresista Carmen Omonte a raíz de lo que usted acaba de subrayar sobre la ausencia de bancada para el caso del presidente. No sé si escuchó las declaraciones de Eloy Espinosa Saldaña, que ha respondido que en su caso, él no puede hablar por Marianela Ledesma, pero que en su caso él no se va a inhibir en la demanda competencial presentada por el Ejecutivo en torno precisamente a los límites de la vacancia por incapacidad moral. La Procuraduría del Congreso, como digo, ha enviado 2 oficios al TC pidiendo las inhibiciones tanto de Espinosa Saldaña como de Ledesma. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque esto se supone que es lo que nos va a dar cierto límite, ¿no? O va a trazar el alcance de la vacancia por incapacidad moral. Por un lado, los magistrados del Tribunal Constitucional no están obligados a inhibirse, ellos pueden hacerlo o no. Particularmente no creo que hayan adelantado opinión sobre el tema de fondo en cuanto a la consulta que se ha hecho respecto al tema de la competencia. Pero por otro lado, también creo que el Congreso tiene que actuar con mayor responsabilidad. Tiene que contestar ya el traslado de la demanda competencial que le ha hecho el Tribunal Constitucional para poder activar este mecanismo que se tiene y que finalmente podamos entender bajo la interpretación del máximo intérprete de la Constitución qué se entiende por incapacidad moral. Y si no quieren hacer esto, quieren seguir dilatando el tiempo, por lo menos que presenten un proyecto de ley los congresistas que realmente tienen vocación democrática, que presenten un proyecto de ley de reforma constitucional y que delimiten los alcances de lo que significa la incapacidad moral y no sigamos en un escenario de incertidumbre con el que estamos ahora. Sobre todo en medio de una pandemia. El segundo bono universal ya se pagó al 50% de hogares beneficiados. ¿Cómo ha caminado este proceso y qué esperamos por delante? De una manera mucho más positiva. Creo que la experiencia ganada con los anteriores bonos, no digo que es algo perfecto, pero la experiencia nos ha permitido mejorar en el pago de estos bonos. Ya tenemos un avance de más del 50%, es un 51.6%, ya se ha pagado a 4.356.000 hogares peruanos, es un avance importante. Recordemos que es un universo de 8.400.000 hogares a los que estamos llegando. Obviamente siempre van a haber algunos errores, pero esos errores estamos tratando de solucionarlos de persona a persona. Han habido algunas quejas y para esto la página web del Bono Familiar Universal está atendiendo a las personas que necesitan de repente cambiar de perceptor o a través de la llamada. También se está atendiendo a aquellas quejas que necesitan de alguna manera solucionarse.
estamos llegando a las zonas más alejadas, en el caso del MIDIS, a la zona rural, a través de distintas modalidades. Tenemos a nuestros pías en los ríos, en el lago Titicaca, tenemos a los carritos pagadores por tierra, que también ahora se han convertido en aviones pagadores, porque llegan también a través de aviones, de hidroaviones, a los lugares donde la gente pues no puede movilizarse hacia la ciudad y necesita que se llegue a sus ciudades o a sus pueblos para ser beneficiarios de este bono que tanto necesitan. Vemos los ejemplos de las fotos precisamente, parece que se han llevado a cabo de manera bastante ordenada estos procedimientos con el distanciamiento del caso. ¿Qué viene ahora por delante? Antes ya hemos conversado con funcionarios sobre lo que era el calendario de estos bonos y cómo los beneficiarios tenían que ir procediendo, pero ¿qué es lo que viene ahora en esta entrega? Que claro, es un poco menos de la mitad, pero todavía es un porcentaje importante, ¿no? Bastante importante en comparación con el pago de los anteriores bonos y el hecho de haber iniciado con el depósito en cuenta, aquellos que tenían una cuenta bancaria, tanto en el Banco de la Nación o en la banca privada, ha permitido pues que se vea un mayor orden, una mayor eficiencia y un mayor avance. Lo que ha seguido y que acabamos de empezar es el pago a través de las empresas transportadoras de valores, los carritos pagadores, que empezamos el 30, estamos llegando también con el pago a domicilio, y esto es importantísimo. Aquellas personas mayores de 80 años, aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad, no necesitan moverse sus... Estamos llegando a ellos a nivel nacional. Ahora empieza la etapa también, a través desde el 5 de diciembre, de la billetera electrónica, la billetera digital. Un mecanismo importantísimo que va a evitar el traslado de efectivo, que va a evitar el contagio, que puede producir el intercambio de billetes y que va a permitir tenerlo disponible en el celular de las personas, ¿no? Ya tenemos 2 experiencias piloto en el mercado de Jesús María, en el mercado de San Borja, y ahora estamos también lanzando una próxima experiencia en el mercado central con la Municipalidad de Lima, con la Asociación de Bancos, con las billeteras digitales que están respaldando este nuevo mecanismo para insertarnos en la modernidad. Cuénteme, ministra, ¿cómo se está observando dentro del gobierno la evolución de la pandemia? Acabamos de conversar sobre el tema de difteria que preocupa y esperamos que pueda ser atajado, ¿no? Entre comillas, con este esfuerzo adicional de vacunación. Pero por supuesto lo que nos tiene como nos tiene es la pandemia del coronavirus. Hace algunos días el primer ministro Walter Martos anunció que ya se iban a oficializar los resultados del estudio de cero prevalencia, cuyas primeras cifras daban un promedio de aproximadamente 35% de peruanos que ya habían sido infectados, que es gigantesco. Yo quería saber si ya las cifras se han revelado, se han compartido dentro del gabinete. No se han compartido las cifras. Lo que sí se ha convertido el hecho de un descenso importante de esta curva que cada vez crecía, y hay un descenso importante, llegando a niveles similares a los que teníamos en marzo y al inicio de la pandemia. Hay más disponibilidad de camas, y esto también es parte del trabajo conjunto que se viene realizando, no solo a nivel ejecutivo, a nivel de gobiernos locales, de gobiernos regionales, de la propia población que ha tomado conciencia, y eso va a permitir pues que la hora de contagio no suba, ¿no? Ahora, el gobierno también ha rechazado que haya público pues en el Perú-Argentina. Todavía no estamos preparados para, digamos, un regreso así. No, sería una tremenda irresponsabilidad. Sabemos que donde hay concentración de público, el contagio puede ser mayor. Tenemos ya una experiencia lejana, pero que nos puede aleccionar para no cometer esos errores, que es la europea. Así que mejor tomar las medidas de prevención y evitar contagios. Claro, y como decía, de todas maneras, pues el nivel de seroprevalencia en Europa, a pesar de todo, ha sido muy inferior a los números que ojalá conozcamos en estos días. Yo quería preguntarle, para ir redondeando, es algo que tiene mucha relación con su sector. En los debates con respecto a la reforma del sistema de pensiones, ¿se está realmente tomando en cuenta la posibilidad de una pensión universal con estos matices que se están viendo, ¿no? O sea, garantizar, mejor dicho, una pensión universal, ¿no?, para todos, y de ahí, digamos, de alguna manera comenzar a escalar, ¿no? Pero tener esta base. Y allí entra también en el tema de pensión universal y el tema pensionario,
digamos, programas como Pensión 65. ¿Cómo se articularía, cómo se debería articular, ya que usted ya ha podido ver el impacto que tienen, ¿no?, estas herramientas, cómo articular a un sistema pensionario, digamos, general, lo que hace pues desde el MIDIS? Eso quisiera también que nos explique el presidenta de la comisión o del grupo de trabajo que está en este sistema, porque no comprendemos por qué la necesidad de incorporar a Pensión 65 y a Contigo, cuando no solamente son programas que se dedican a dar un subsidio, perdón, al programa Juntos, me parece que al que quieren incorporar. No se dedican solamente a dar un subsidio económico, ellos van más allá. Estos programas se preocupan por la calidad de vida de los usuarios. Por ejemplo, en Pensión 65 tenemos el programa que rescata los saberes ancestrales del adulto mayor. Se hace un seguimiento de su salud, se ve que su estado emocional esté en estado óptimo. Entonces, todo eso no es solamente una contribución económica. Y el querer absorber a un programa de esta naturaleza, creo que no está de acuerdo a la realidad. No se comprende cuál es el verdadero sentido de los programas. Sería importante poder conversar, y había una conversación previa a nivel PCM, con la presidenta de este grupo de trabajo para que se pueda entender. Entiendan que los programas sociales tienen una razón de ser y no solamente es el dar un subsidio. Claro, es interesante, efectivamente, incluso desde que se conceptualizó Juntos, se discutía mucho la necesidad, por ejemplo, de pasar a dimensiones más productivas y todo, que algo de eso ya tiene Juntos, pero en el caso de Pensión 65, claro, no nos limitamos, por supuesto, a la entrega de la pensión, entre comillas, ¿verdad? Así es, y en caso de Juntos tampoco, porque mire, los usuarios del programa Juntos reciben esta contribución por cumplir ciertas responsabilidades, como por ejemplo vacunar a sus hijos, que las gestantes pasen sus controles. En el caso específico del bono Brain que entregamos en Ayacucho, se les premia a estos alumnos que no desisten de estudiar, que persisten y van. Además, con un bono adicional para aquellos que estén en el tercio superior. Entonces, creo que hay que entender estos programas en su verdadera dimensión, no simplemente dejar llevar por ciertos... yo entiendo, de repente es un afán positivo, pero no creo que están entendiendo la dimensión de los mismos. Interesante aporte. Gracias, Patricia Donaire, por acompañarnos esta noche, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos a ir a una